Este conjunto de variables o de factores cuyas fluctuaciones se reflejan en el precio de la opción, en la prima, son fundamentalmente el precio del activo subyacente, precio en el mercado del activo subyacente, el precio de ejercicio de la opción, el precio que fijemos en el contrato, precio de compra o precio de venta según la opción, volatilidad del precio del activo subyacente, plazo a vencimiento fijado en el contrato de opción y tipo de interés de mercado. Vamos a ver cómo afectan cada uno de estos factores y tratar de explicar de forma intuitiva por qué se produce ese efecto positivo o negativo sobre el precio o la prima de una opción call o una opción put. Precio de mercado del activo subyacente. Pues bien, cuando se produzcan aumentos en el precio de mercado del subyacente, la cotización de la acción de Telefónica, por ejemplo, esto va a suponer un incremento en la prima de la opción call, o lo que es lo mismo, va a ser más caro comprar derechos a comprar. ¿Por qué? Porque el derecho a comprar o el comprador del derecho a comprar lo que pretende es poder ejercitar su derecho comprando más barato que en el mercado. Si el precio de mercado está subiendo, tiene tendencia ascendente, es decir, se está incrementando en el mercado, van a existir más posibilidades de que el comprador de la call pueda ejercitar su derecho y por tanto comprar más barato. Por eso es que cuando el precio de mercado del subyacente se incrementa, el precio o la prima de la opción de compra se incrementa. Y va a ocurrir lo contrario en relación con la prima o el precio de la opción de venta. El comprador de la opción de venta lo que pretende es garantizarse un precio de ejercicio que le permita vender más caro que en el mercado. Si la tendencia del precio del subyacente en el mercado es ascendente, van a existir menos posibilidades de poder vender más caro ejercitando el derecho. Y por tanto, si se incrementa o la tendencia del precio de mercado del subyacente es ascendente, se va a producir una disminución en el importe o el precio o la prima de las opciones de venta u opciones put. En el caso del precio de ejercicio de la opción, el precio de ejercicio es el precio que fijamos en la opción para ejecutar dicho derecho, precio al que podremos comprar o al que podremos vender, según se trate de una opción call o una opción put. Pues bien, cuanto mayor sea el precio que fijemos en el contrato, menor será la prima call. Recordad, el comprador de call lo que pretende es comprar más barato. Cuanto mayor sea el precio que fijo, menos posibilidades habrá de comprar más barato. Y mayor será la prima put. La opción de venta lo que pretende es fijar un precio que le permita vender más caro. Cuanto mayor sea ese precio de ejercicio, es decir, cuanto más caro pueda vender ejercitando mi opción, más posibilidades tendremos de ejercitarla y por tanto, cuanto mayor sea ese precio, mayor vamos a tener que pagar por el derecho a vender. Volatilidad del precio del activo subyacente. Esta es probablemente la variable más importante y la más difícil de determinar cuál es su efecto o su influencia sobre la prima o el precio de la opción. La volatilidad mide la amplitud y la velocidad con la que varía el precio de mercado del activo subyacente. Y la volatilidad tiene una relación directa tanto sobre la prima call como sobre la prima put. Es decir, si se incrementa la volatilidad del precio de un subyacente, más caro será la prima de la opción de compra de la call y de la opción de venta. Y si se reduce o es más baja la volatilidad del precio de un activo subyacente, menor será la prima. Esto hay que entenderlo en el sentido de que la volatilidad, esa variabilidad, esa amplitud y velocidad con la que varía el precio de mercado de un determinado activo subyacente, por ejemplo de la acción de Telefónica, es un factor desestabilizante o un factor que genera incertidumbre sobre cuál será la variación o el precio futuro de ese activo. Por lo tanto, esa incertidumbre se traduce en que tanto la prima de opciones de compra como la prima de opciones de venta sean más caras. El siguiente factor es el plazo de tiempo a vencimiento o duración de la opción. Y esto nuevamente va a tener una incidencia directa tanto en la opción de compra como en la opción de venta, tanto para la put como para la call. Los derechos, tanto a comprar como a vender, van a ser más caros cuanto mayor sea el periodo de tiempo de vigencia. Lógicamente, cuanto más tiempo tenga yo para poder ejercitar mi derecho o cuanto mayor sea el plazo a vencimiento de ejercicio de mi derecho, más tiempo vamos a estar sometidos, va a estar el mercado sometido a esa incertidumbre y por tanto más caro me va a costar a mí como comprador adquirir el derecho a comprar o el derecho a vender. Más tiempo está el mercado expuesto a que yo pueda ejercitar ese derecho y por tanto beneficiarme de mi derecho, sea a comprar o sea a vender. Y finalmente el tipo de interés libre de riesgo para el plazo
de la opción. Aquí normalmente se identifica el tipo de interés libre de riesgo con el tipo de interés o la rentabilidad que generan activos de renta fija, generalmente deuda pública, cuyo plazo de vencimiento coincide con el plazo de vencimiento de la opción. El efecto del tipo de interés libre de riesgo es relativamente pequeño, ¿vale? En relación con el efecto que tienen los anteriores factores que hemos comentado. ¿Cómo hay que entender de forma intuitiva el efecto que produce el tipo de interés sobre el precio o la prima que hay que pagar por las opciones de compra o de venta? Pues bien, si tenemos en cuenta que las opciones permiten diferir el pago o el cobro por la compra o venta del subyacente hasta la fecha de vencimiento, es decir, una opción a comprar, yo pago una prima y hasta la fecha de vencimiento no tendría que comprar el activo en el mercado al contado. Con lo que durante ese tiempo yo voy a disponer de ese dinero, difiero el pago. Y en el caso de la venta, a cambio del cobro de la prima, yo no voy a tener que vender el activo subyacente hasta el plazo a vencimiento, lo que es lo mismo, difiero el cobro, no dispongo de esos fondos. Pues bien, si el tipo de interés libre de riesgo en el mercado o la rentabilidad que podríamos obtener invirtiendo un importe económico en el mercado se incrementa, la prima de la call aumenta. ¿Por qué? Porque el diferimiento en el pago, el diferimiento en la compra del activo subyacente me va a permitir invertir ese importe en el mercado y obtener una rentabilidad mayor. Sin embargo, en el caso de la prima put, el efecto va a ser el contrario, es decir, el diferimiento en el cobro, el no vender hoy las acciones de Telefónica, sino esperar a la fecha de vencimiento dentro de 3 meses para venderlas, hace que yo no disponga de esos fondos hoy y por tanto esté renunciando a la posibilidad de obtener una rentabilidad invirtiendo a los tipos de interés vigentes en el mercado. Por lo tanto, un incremento en el tipo de interés libre de riesgo en el mercado hace que la prima call, el importe, el precio que hay que pagar por una opción de compra aumente y la prima put o el precio de una opción de venta disminuya. Vamos a ver el método de valoración de opciones mediante árbol binomial. Y para ello vamos a comenzar con la parte más sencilla, que es el árbol binomial de un solo paso. Tenemos una serie de datos, tenemos S, que es el precio del activo subyacente, es el precio de contado en este momento, precio spot, que vamos a suponer que es de 100 unidades monetarias, que pueden ser 100 euros. Tenemos el precio de ejercicio, que también vamos a suponer que es de 100. Tenemos U, que es el factor de subida, esto es el numerito por el que hay que multiplicar al precio anterior para obtener el precio siguiente en caso de que supongamos que sube la cotización. En este caso vamos a suponer que es 1,25. Esto supone que vamos a incrementar un 25% en caso de que el precio suba. Esto es, si partimos de 100 euros, que sería el precio del activo subyacente en t igual a 0, pues en el instante siguiente sería 100 por 1,25. Eso incluso lo podemos ya poner aquí, porque aquí vamos a partir de 100, que es ese precio, lo podemos vincular. En lugar de ponerlo, lo podemos vincular con la celda C5, y así ya lo tenemos ahí vinculado. Y esta sería la celda donde vamos a poner el precio transcurrido un periodo, que sería el precio anterior, que es ese 100, multiplicado por U, que es ese factor de subida. Con lo cual, el nuevo precio, en caso de que suba, sería 125. D es el factor de bajada, que tenemos aquí una formulita que nos dice que es D igual a 1 partido de U. Por lo tanto, es el inverso. Eso lo que hacemos es poner una fórmula que sea 1 dividido 1,25. Y eso es 0,8. Lo que quiere decir es que en caso de que el precio de la acción, que se supone que es el activo subyacente, baje y pase de 100 a un precio inferior, ese precio se obtiene multiplicando ese 100 por D, que es el factor de bajada. Por lo tanto, 100 por 0,8 es 80 euros. Ya tenemos aquí las dos posibilidades. El árbol binomial lo que hace es suponer qué pasaría si ese activo subyacente o bien sube un 25% o bien baja un 20%. Esto es, o bien multiplico 100 por 1,25 o bien multiplico 100 por el inverso de 1,25, que es 0,8. Aquí lo tenemos expresado en esta parte con formulitas. Esto es, partimos de S, que es el precio del activo subyacente. Este valor, que sería el superior, sería S por U, que es el factor de subida, y este sería S por D, que es el factor de bajada. Muy bien, pues ya tenemos las dos posibilidades. Ahora vamos a ver en esta celda cuánto vale el payoff o el valor intrínseco en este momento y en este caso. Esto lo vamos a poner con
color amarillo y le vamos a poner aquí un borde. Y esta misma celda vamos a copiar el formato y la vamos a pegar aquí. Y también luego la vamos a pegar aquí. En las celdas amarillas que acabamos de poner, vamos a poner el valor de la opción. Estamos en un call europeo y por lo tanto hay una formulita que te permite calcularlo. Esa fórmula es el máximo entre 0, porque nunca va a ser negativo, porque es una opción de compra y tenemos el derecho, pero no la obligación a comprar. Por lo tanto, como mínimo va a ser 0 y como máximo va a ser la celda E14, que es el precio al que llega la opción, menos la celda C6, que es el precio de ejercicio. Y C6 lo vamos a fijar con dólares. Pulsamos F4, le ponemos los dólares y cerramos paréntesis. Por lo tanto, el payoff sería de 25 euros. Este valor lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí con pegado de fórmula y sería 0, porque aquí no nos interesa ejercer. Estos serían los dos valores que puede llegar a alcanzar la opción, o bien 25 euros o bien 0, según nos vayamos por la rama donde el precio ha subido o bien vayamos por la rama donde el precio ha bajado. Para calcular lo que vale la opción, lo que hay que hacer es multiplicar esto por la probabilidad de subida y sumarle este precio también de la celda amarilla por la probabilidad de bajada. Lo que vamos a ver es qué probabilidades son esas. Seguimos poniendo datos. Nos tocaría poner ahora R, que es la rentabilidad libre de riesgo. Vamos a suponer que es de un 7%. Esta rentabilidad es un tanto efectivo anual y es una capitalización normal, no es un tanto instantáneo. Y P es la probabilidad de subida o probabilidad de alza, que viene dada por la formulita que tenemos por acá. Vamos a introducir esa fórmula. Sería igual paréntesis, paréntesis, dividido paréntesis, paréntesis. Empezamos por el denominador, sería U menos D. Pinchamos U, restamos D y el numerador vemos que es paréntesis 1 más R elevado a T, paréntesis, paréntesis, elevado a T, que es el tiempo, en este caso es 1, porque estamos en un árbol binomial de un paso y se supone que ha transcurrido un año. Y aquí, dentro de este paréntesis, sería 1 más R, sería 1 más R, que es el 7%. Bueno, pues a esto hay que restarle D, aquí. Por lo tanto, después del 1 ponemos menos D. Si todo va bien, esto nos da 0,6, que es la probabilidad de alza. Esto es un 60%. Y la probabilidad de descenso o de bajada sería justo el complementario, 1 menos P. Por lo tanto, sería 1 menos 0,6, que es 0,4, un 40%. Y aquí en esta celda amarilla vamos a calcular el precio de esa opción de compra europea, ese call, y lo vamos a ver como el precio al que podría llegar esa opción en caso de subida, que son 25, por la probabilidad de subida, que es 0,6, más el precio al que podría llegar si baja, que es 0, por la probabilidad de bajada, y todo ello descontado un año. Vamos a poner la formulita, sería igual paréntesis, paréntesis, dentro del paréntesis tenemos que poner 25 por la probabilidad de subida, que es 0,6, más 0, que es el precio en caso de bajada, por la probabilidad de bajada. Esto, si pulsamos Enter, todavía no es el precio del call europeo, porque esto sería el precio valorado en T igual a un año. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, a esta cifra, descontarla dividiendo entre 1 más R, que es el 7%. Habría que elevar a un año, porque es el caso del árbol binomial de un paso. Se supone que es para dentro de un año. Si pulsamos Enter, vemos que se obtiene 14,02 redondeando y que por lo tanto ese sería el precio que nos está dando este árbol binomial para un paso. Esto es el árbol binomial más sencillo, que luego iremos complicando porque en lugar de un paso haremos ya para varios pasos e incluso lo extenderemos para cuando el número de pasos tienda a infinito. Muy bien, pues esta es la primera aproximación al árbol binomial. Ya tenemos el árbol de un paso y hemos obtenido un valor estimado de ese call europeo. 1, 2, 1, 2, 3. Vamos a ver el método binomial de valoración de opciones. Vamos a construir un árbol binomial y vamos a valorar cuánto vale un call europeo, una opción de compra.
Ya en un vídeo anterior lo que vimos es un árbol binomial de 4 pasos, donde pudimos establecer nuestro árbol, calcular la prima e incluso ver una tablita que nos permitía calcular esa prima sin necesidad de hacer todo el cuadro. En este caso vamos a introducir la volatilidad, que es un concepto clave en la valoración de opciones. Tenemos los datos que ya estamos acostumbrados, tenemos S, que es el precio del activo subyacente a fecha de vencimiento. Si el activo subyacente son acciones, sería el precio de las acciones, que son 100 euros. Es lo que vamos a llamar el precio de spot o precio de contado. E, que es el precio de ejercicio, que es el strike, que también vamos a suponer que es 100. Introducimos la volatilidad, que es una volatilidad anualizada, que vamos a suponer que es del 20%. Y aquí U ya no sería un dato, sino que vendría determinado por el valor de la volatilidad. Las formulitas que vamos a utilizar son estas que tenemos aquí, donde vemos cuánto vale U, su inverso, que es D. U es la exponencial de sigma raíz de incremento de t. Y D es la exponencial de menos sigma raíz de incremento de t. El signo menos lo que quiere decir es que es el inverso. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer cuando ponemos U es efectivamente poner esa fórmula, que es igual exponencial C6, que es la celda donde está la volatilidad anual, por la raíz de C14, que es donde tenemos puesto incremento de t. D, que sería el inverso, simplemente hacemos 1 partido de U y ya está. R, que es el tanto instantáneo, estamos trabajando en capitalización continua, y si ponemos un 7%, lo que habría que hacer es poner igual logaritmo neperiano de 1 más 0,07, cierra paréntesis. Esto nos da el tanto instantáneo. P, que viene dada por la expresión que ya conocemos, que vimos en el vídeo anterior, que nos dice que P es igual a E elevado a R por incremento de t menos D partido todo ello de U menos D. Calculamos aquí el valor de P y 1 menos P, que es el complementario. P es la probabilidad de subida y 1 menos P es la probabilidad de bajada. N es el número de pasos del árbol binomial. Vamos a suponer que es un árbol de 4 pasos. Y T es la duración total, esto es, desde el instante 0 hasta fecha de vencimiento. Vamos a suponer que son 2 años. E incremento de T, ya lo vimos, y aquí vamos a poner su formulita, que es T, que es la duración total, partido de N, que es el número de pasos. De tal forma que en nuestro caso sería 2 años dividido entre 4 pasos. Eso significa que incremento de T nos va a dar 0,5 años cada uno de esos pasos. Vamos a realizar nuestro árbol. En las celdas de color azul tenemos cómo evoluciona el posible precio del activo subyacente y en la última rama vemos aquí todos los precios a los que se puede llegar. La celda amarilla nos da el payoff o valor intrínseco de esa opción llegada a la fecha de vencimiento. En esta última columna vemos aquí los valores que toma. Cuando ponemos 0 o 1,4 por 10 a la 14, que equivale a 0, lo que estamos diciendo es que aquí no se ejercería el derecho de compra. Como es un call, no ejerceríamos ese derecho de compra. Y cuando es positivo, lo que quiere decir es que ahí estamos ganando esa cantidad sin contar la prima que ya previamente se ha pagado. En las otras celdas amarillas lo que hacemos es ir hacia atrás, es un proceso iterativo hacia atrás, donde vamos calculando el valor de la celda amarilla del periodo siguiente, tanto al alza como a la baja, la del alza multiplicada por P, que es la probabilidad de alza, y la de bajar multiplicada por 1 menos P, que es la probabilidad de haber bajado. Todo ello descontado un pequeño periodo que es incremento de t. Y la forma de descontar es, como estamos utilizando el tanto instantáneo, con la exponencial negativa. Muy bien, esto se copia hacia atrás y al final se llega al precio de la prima. Otra forma de calcular ese precio es hacer la tablita que tenemos aquí arriba, donde ponemos la rama empezando en 0 y acabando en 4. Total son 5 filas que vamos a considerar, que son justo las 5 a las que llegamos en el árbol. Serían, si empezamos por 0, pues sería 0, 1, 2, 3 y 4. Esas 5 ramas tienen como primera columna SN, que es el precio del activo subyacente llegado a la fecha de vencimiento, que vemos que coincide con la del árbol. La columna que hemos puesto en color amarillo, que sería el payoff, que también coincide con las celdas de color amarillo, y luego hay que calcular la binomial, esto es, la probabilidad que nos asigna la distribución binomial. Esto ya vimos que se calcula utilizando la función de distribución binomial.n, que viene ya programada en Excel. Si ahora multiplicamos el payoff por la probabilidad binomial por parejas, sumamos y descontamos los 2 años, llegamos a la celda de color naranja, que coincide numéricamente con la que habíamos obtenido haciendo el árbol. Hasta aquí es simplemente un repaso de cómo se ha hecho el árbol y la tablita, habiendo introducido la volatilidad. Ahora lo que vamos a hacer es intentar obtener las cifras que vimos en el caso anterior. En el vídeo anterior vimos que U era 1,25 y aquí no había volatilidad. Y obteníamos un valor de la prima que era 22,57. Lo que voy a hacer es intentar que esa volatilidad sea la necesaria para que esto funcione. Pero aquí ya no puedo poner, donde pone U, no puedo poner 1,25. Entonces lo que voy a hacer es utilizar una herramienta que tiene Excel, que está en Datos,
análisis de hipótesis y se llama buscar objetivo. Buscar objetivo permite que, dada una celda que voy a definir, que en este caso va a ser la celda U, con el valor 1,25, que es el objetivo que quiero alcanzar, cambie una celda, que es la volatilidad, para conseguirlo. Dicho de otra forma, Excel va a conseguir que la volatilidad cambie, va a ir probando de una forma dirigida hasta que consiga que U sea 1,25 o muy cerca. Le damos a aceptar y vemos que dice que la búsqueda con la celda C7 ha encontrado una solución. Valor objetivo 1,25, valor actual 1,2499. Aceptamos y vemos que se ha aproximado mucho al 1,25. Vemos que el valor de la prima ha cambiado y aquí voy a poner un vínculo con el valor que habíamos obtenido anteriormente para ver la diferencia. Si vinculamos con este valor, vemos que se parece bastante, pero no es exactamente igual. Lo vamos a poner aquí abajo para que se vea mejor. Y vemos que hay una pequeña diferencia. Hay otra herramienta que consigue esto mismo, que es Solver, y vamos a ejecutarlo porque nos da mayor precisión. Solver se encuentra en el menú Datos, aquí a la derecha, pero si no lo tenemos activado, lo que habría que hacer en un principio es conseguir que aparezca Solver. Para ello tenemos que ir a Archivo, Opciones, Complementos, y aquí abajo donde pone Complementos de Excel, Ir, pulsar en este botón donde pone Ir, y tenemos que tener marcado Solver. Si no lo tenemos marcado, lo seleccionamos y aceptamos. Ahora ya veremos a la derecha en el menú Datos que aparece Solver. Pulsamos sobre Solver, nos aparece este menú, y lo que vamos a hacer es ir rellenando. Donde dice Parámetros de Solver, establecer objetivo, le vamos a decir que el objetivo es la celda C7, hay que decirle con el valor D, y aquí poner 1,25. Cambiando las celdas de variables, y aquí hay que seleccionar la volatilidad. Le damos a resolver, le damos a aceptar, y vemos que todavía no lo ha conseguido. Bueno, pues se puede mejorar la precisión, y esto se hace volviendo a lanzar Solver. Ya están los datos puestos, y ahora donde pone opciones, vamos a, donde dice precisión de restricciones, a mejorarla. Vamos a poner aquí 2 ceros más, le damos a aceptar, y volvemos a lanzar Solver dándole al botón resolver. Vemos que ha mejorado, pero que todavía no es 1,25, quedan ahí unos decimales. Eso quiere decir que todavía podemos mejorar la precisión. Lanzamos Solver nuevamente, en opciones metemos otro par de ceros, aceptamos, resolvemos, y ahora sí. Ahora vemos que aquí pone ya 1,25 y vemos que coincide, aquí la celda naranja coincide con la celda que recoge la prima que habíamos visto en el caso anterior. Muy bien, pues ya hemos visto cómo introducir la volatilidad en un árbol binomial. Esto es importante porque, de hecho, las opciones muchas veces se consideran una herramienta para gestionar el riesgo, para gestionar la volatilidad. Muy bien, ahora solo nos quedaría ya programar esto utilizando macros en Excel con código VBA. Un tema totalmente distinto tal vez a lo que estamos acostumbrados cuando trabajamos con flujos descontados. Empecemos con la evaluación, con las ideas generales, ¿no? ¿Qué es una opción? Es un contrato, es un acuerdo entre dos partes. El titular, que es el dueño del derecho, y el lanzador, que cede el derecho, y por lo tanto cobra una prima. Hay dos partes en un contrato. Entonces un contrato es un acuerdo entre dos partes. Por ejemplo, en opciones en el mercado inmobiliario, cuando una persona, supongamos que esta señora, alquila esa casa y se la quiere comprar al dueño de la casa que está ahí. Hoy no tiene el dinero, pero alquila la casa, la está mejorando y en un futuro quiere comprarla. Entonces lo que le pide al dueño es, fírmeme hoy un contrato o una cláusula dentro de un contrato que diga que yo tengo derecho a comprarla a un precio fijo. Si no hay un precio fijo y no hay un tiempo determinado, esto no tiene sentido. No, a cualquier precio no la quiero comprar. La quiero comprar a un precio fijo. Para eso es una opción. Entonces aquí, el titular de la opción, es decir, esta señora que tiene el derecho solamente, ya no está obligada a hacer nada. No está obligada a hacer nada, solamente el derecho. Va a ser la que termine pagando lo que llamamos precio de ejercicio de la opción o strike. Es decir, ejercer la opción va a ser para ella, por ejemplo, dentro de un año, cuando venza la opción, decir, quiero la casa, la compro, y pago lo que estaba establecido en el contrato, el precio de ejercicio. Entonces, nuevamente, esta es una opción de compra
el titular es esta señora, el lanzador está obligado a hacer lo que el titular mande, el lanzador cobra una prima, cobra un premio, un premium, y bueno, y entonces el lanzador en una opción va a cobrar, y el titular va a pagar, porque es una opción para comprar la casa. De la misma forma, si ustedes tienen un seguro de un auto, por ejemplo, lo que tienen es un put, porque es un derecho también, pero a vender. Ahí tenemos los dos principales tipos de opciones, el call, opción de compra, o el put. ¿Contra quién? ¿Quién es el lanzador del put, del seguro de mi auto, por ejemplo? La compañía de seguros. A la compañía de seguros yo tengo un derecho a venderle mi auto a un precio fijo en un tiempo determinado. Y me lo va a tener que pagar lo que está establecido en el contrato, aunque el auto no esté en sus mejores condiciones, ¿no? Es un derecho que tengo, de este lado estaría yo, a vender. Es un derecho a vender. Entonces aquí, ¿quién va a pagar el precio de ejercicio? Y acá lo va a pagar el lanzador, es decir, el que paga es la compañía de seguros. Bueno, el titular entonces, que es el que está a la izquierda, el titular tiene el derecho que otorga la opción. Entonces decide qué hacer. Si quiere compra o nada, si quiere vende o nada. Y el lanzador está obligado, está del otro lado del contrato, y está obligado a hacer lo que el titular mande, pero cobra una prima. Lo hace a cambio de una prima. Bueno, entonces aquí tenemos los elementos de la opción, o el contrato en sí, es un contrato que otorga a su beneficiario, al titular, un derecho sin ninguna obligación. Si pierdo la prima. No significa que sea poco. Estos son instrumentos muy riesgosos. No significa que sea poco. La prima puede ser todo lo que tengo. O sea, puedo perder toda mi fortuna en primas, por supuesto. Pero está limitada. Yo sé cuánto se pierde si soy titular de una opción. Se pierde la prima. Y ahí están las dos partes, titular y lanzador, y opción de compra, call, opción de venta, put. Bueno, esto es como lo principal. Hay también otras clasificaciones, además de call, opción de compra, put, opción de venta. Es importante distinguir entre opciones europeas y americanas, que no tienen nada que ver con el lugar, ni donde fueron emitidas, ni nada. Se llaman europeas a las que solo pueden ser ejercidas en el vencimiento. El momento que expira la opción, por ejemplo, si es una opción a 3 meses, bueno, dentro de 3 meses, ese día. Las americanas se pueden ejercer en cualquier momento, ¿no? Antes del vencimiento. Y después hay unas que se llaman Bermudian Options, supuestamente porque Bermuda está como en algún lugar entre Europa y América, entonces estas son opciones que se pueden ejercer en determinados momentos antes del vencimiento. Bueno, ahí están. Entonces tenemos calls, opciones de compra, puts, opciones de venta. Nos van a interesar particularmente hoy las europeas, que son las que vamos a evaluar, porque Black-Scholes solo permite evaluar europeas, así que hoy nos vamos a concentrar en eso. Pero bueno, pueden ver en nuestro libro también, tenemos un libro de opciones que se llama Risk Management and Derivatives. Pueden ver ahí los otros tipos, la evaluación binomial, neutral al riesgo, etc. ¿Cómo se compara esto con lo que conocíamos de valor presente neto, ¿no? PIR, los otros métodos con los que proyectamos ventas? Esto no tiene nada que ver. No, la verdad es que es una forma distinta de encarar un problema. Vean cómo, si yo pienso hacia el futuro, en cualquier evaluación por TIR, valor presente neto, incluso el EVA, proyecto desde aquí hacia el futuro cuánto dinero me va a ingresar en un negocio, cuáles van a ser los flujos de caja, o sea que tengo que hoy vislumbrar un único camino de cómo creo que va a ser la vida de mi proyecto de inversión o de mi empresa. En cambio, en las opciones, esto no es así. Vean cuál va a ser la diferencia. De la misma forma, hay otros métodos, como vimos en creo que el video anterior, donde solamente evalúo en función de los activos que hay hoy, no hago proyecciones. Para las opciones van a tener en común con el flujo descontado, con el discounted cash flow, que sí se hacen proyecciones hacia el futuro, ¿no? Pero se toman otros elementos en cuenta. Y no tiene tanta relación, por ejemplo, con la evaluación relativa, que es establecer el valor de una cosa en función del precio de otras, no tanto, ¿no? Pero las opciones reales, ¿cómo se ubican aquí? Fíjense que si yo digo, para el flujo descontado, para el discounted cash flow, que el valor de un negocio hoy es la suma de todo el flujo futuro que ese negocio va a producir, o sea, lo proyecto y lo sumo, previamente castigado con un factor de descuento, ¿no?
En las opciones, no estoy tomando un único camino. Estoy diciendo, bueno, no sé cuánto voy a vender. Tal vez, por ejemplo, tal vez invierto y el año que viene me expandí y abrí una sucursal en Miami, o tal vez no. Si abrí una sucursal en Miami, tal vez el periodo siguiente puedo estar en tiendas en todos Estados Unidos, o tal vez no. Entonces, cada decisión depende de una decisión anterior. Esta es la estructura de opciones. Por eso se evalúan con un árbol binomial, que lo llamamos el árbol del subyacente, ese. La opción detrás tiene un activo subyacente. En el caso de la opción de compra sobre una casa, el subyacente es la casa. En el caso del put, de la opción de venta sobre el auto, bueno, el subyacente es el auto que está detrás. O la indemnización, podríamos decir, por el auto. Entonces, estos son activos financieros derivados. Su valor deriva de otra cosa, de otro activo. Pueden ser acciones de una empresa también desde ya. Entonces, a ese árbol de precios lo llamamos el árbol del subyacente, por ejemplo aquí, y tiene una volatilidad que la puedo ver de distintas formas. La forma más intuitiva tal vez es esta. Es decir, bueno, la casa hoy tiene un precio de, no sé, 100.000, pero yo espero que en un año pueda valer 125.000 o 80.000. Es decir, hay un upside y un downside. Aquí están establecidos como un movimiento U y un D, donde yo puedo ir calculando todo el árbol de cómo creo que se va a ir moviendo el precio de la casa. Otra forma de establecer la volatilidad, que es la que usa Black-Scholes, es esto mismo, pero con una desviación estándar. Es decir, que va a estar dado en un porcentaje directamente. Que no es muy distinto, porque lo que hacen Black y Scholes, fíjense que aquí lo que hacen ellos es este árbol, que ven que tiene n pasos, este es un árbol, por ejemplo, de 3 pasos, y delta t, que sería el intervalo de tiempo de cada paso, de cada periodo, lo que hacen ellos es, delta t lo llevan a 0, tiende a 0, y el número n de pasos tiende a infinito. Entonces, aproximan esta distribución binomial con una normal. Y por eso, cuando veamos la fórmula de Black-Scholes, que es como la más popular, porque no hay que resolver, este árbol se resuelve de derecha a izquierda, de las ramas hacia el tronco. Bueno, no hay que hacer todo eso, simplemente hay una fórmula, por eso son tan populares. Pero la noción es la misma, la tomaron de aquí. Bueno, ¿qué elementos le dan valor a la opción? Acá no hay que hacer una proyección de ventas, costos, flujos, WACC, nada de eso. Hay 5 elementos que hay que estimar y que son los que van a usar tanto binomial como Black-Scholes. Los 2 métodos de evaluación de opciones. Primero, hay 2 precios, que es acá donde se pueden confundir, porque es lo más similar. X, strike o precios del activo subyacente, perdón, X o strike o precio de ejercicio, y S, el precio del activo subyacente. La volatilidad, el tiempo y la tasa libre de riesgo. Esos son los 5 elementos. Se los muestro ahora en este ejemplo, a ver si podemos saber a dónde están. Supongamos nuevamente que esta señora le alquila una casa no sé, María y Juan. María le alquila la casa a Juan, la casa es el subyacente, la casa hoy en el mercado se vende a $300.000. Es el precio hoy del subyacente. Eso le da valor a la opción, ciertamente. La opción es una opción de compra, es un call. Y entonces, María, que es la titular de la opción, le está diciendo a Juan, mira, firmame un contrato, que ahí está el contrato, a donde dentro de un año, cuando se me venza el alquiler, yo que estoy arreglando la casa, arreglé el jardín, si quiero te la compro. Bueno, ok, negociemos. ¿A qué precio? A un precio fijo. ¿A cuánto? ¿A 300? No, un poco más, dice Juan. Ok, 320. Bueno, ahí está el strike. Entonces, ven cómo hay 2 precios. El strike, que está fijo y está en el contrato, y el subyacente, que es volátil, es un precio de mercado hoy. Noten también que el strike es un precio futuro, porque se va a pagar dentro de un año. Si la opción se ejerce, el único precio al que puede ser ejercida es el precio de ejercicio, el que está en el contrato. En cambio, el subyacente es un precio hoy. ¿Cuál es la volatilidad de ese precio hoy? Del único precio que tiene volatilidad, que es el subyacente. Bueno, puede subir, no sé, puedo ponerle un upside y un downside, puede subir a $375.000 la casa, o caer a 240. Puedo calcularlo eso como una desviación estándar para Black-Scholes. Y bueno, el tiempo, entonces ahí tenemos los 5 elementos, ¿no? Strike, subyacente, tiempo, un año, es el tiempo por el cual María puede decidir. Ponemos esta opción que sea europea, que ella tenga que decidir el último día solamente. ¿Y por qué está ahí la tasa libre de riesgo? Porque claramente el strike es un precio futuro, el subyacente hoy, entonces hay que mover dinero en el tiempo.
Ok, ahora Juan, ¿por qué haría todo esto? Porque él al final es el dueño de la casa, ¿no? ¿Por qué motivo él va a firmar un contrato de este tipo? Donde se obliga, porque él va a estar obligado, si María quiere comprar la casa, aunque la casa, llega el momento, dentro de un año, y la casa vale $1.000.000, y él se la va a tener que vender a 320. ¿Por qué hace eso Juan? A cambio de un premium. Ok, ¿cuál es el premium? ¿Cuánto le cobra Juan? ¿Cuál es esa prima que va a cobrar Juan? Bueno, justamente evaluar eso es evaluar el call. Calcular ese valor es lo que hace Black-Scholes. Ahí tenemos entonces los 5 elementos: strike, subyacente, volatilidad, tiempo a la expiración, tasa libre de riesgo. Y el premium, ¿no? Que es lo que calculamos con Black-Scholes.